Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Cuando los árboles hablan humano. La nave aterrizó suavemente en el suelo, el acero duro aplastando las suaves hojas de pasto mientras comenzaban a descargar sus tropas. 2000 Graganti, semejantes a simios con 4 brazos y pesadas piernas, todos vestidos con armaduras tradicionales. Rápidamente marcharon fuera de su transporte y se formaron en filas bajo las órdenes de sus 14 oficiales. Este era uno de los muchos ritos de sumisión que el Gran Pacto permitía. La humanidad, una especie nueva, una nueva raza, nuevas caras en el universo, habían sido descartados por el pacto como una raza bárbara y atrasada debido a sus conflictos internos. Así que muchos de los imperios y grandes naciones invocaron el rito de sumisión, un rito en el que los lugareños serían desafiados a un duelo entre dos fuerzas beligerantes. El proceso era simple. Tendría lugar una guerra con dos unidades estáticas enfrentándose por territorio. No se permitiría que más de 10.000 hombres por lado participaran en el conflicto. El perdedor renunciaría permanentemente a cualquier reclamación sobre el sistema, pero podría invocar el rito contra cualquier otro sistema para probar su suerte, nuevamente en cualquier momento. Incluso el planeta natal podría ser invocado. Si el defensor perdía la batalla, abandonaría inmediatamente todas las operaciones y dejaría el sistema. Si se negaban, todo el pacto los atacaría y los aniquilaría. Era más fácil y sencillo que el genocidio masivo o la guerra total, y costaba menos vidas y recursos. Era un sistema que funcionaba, y para hacerlo justo para los primitivos locales u otras civilizaciones similares, el rito se llevaría a cabo en su propio terreno para darles una ventaja. Los Gracanti esperaban una victoria fácil mientras se agrupaban en un pequeño archipiélago en el mundo humano, Tarint 6, un mundo selvático rodeado de volcanes y vegetación densa. Esto sería fácil, no solo porque la selva era su propio elemento natural, sino también por la ventaja tecnológica que tenían. Con las pistolas de plasma y los cañones láser, sería demasiado fácil derrotar los rifles de pulso y las armas de proyectiles primitivas de los humanos. Después de que todas las tropas desembarcaron y esperaron sus órdenes, se formaron en atención, revisando sus armas. Un brillante destello rojo en el cielo de una bengala señaló el inicio del rito y el general comenzó un discurso. Todos los presentes inflaron sus pechos con orgullo y levantaron la cabeza con confianza. Esta sería una victoria fácil, o eso es lo que pensaban. Sus equipos sensoriales no detectaban ningún movimiento en ningún lugar, ni veían nada cerca. El general se detuvo en seco, dejó escapar un suave gemido de dolor y luego colapsó muerto en el suelo. Un soldado rompió filas e intentó prestarle ayuda, solo para encontrar un pequeño agujero en la parte posterior de la cabeza del general. Ahora sus manos estaban manchadas de sangre. Gritó que estaban bajo ataque, justo cuando su capitán de escuadra dejó escapar un pequeño ruido, salpicando sangre sobre el pobre detrás de él. Luego cayó al suelo, muerto. El pánico se apoderó de la unidad mientras corrían en busca de cobertura y comenzaban a buscar objetivos, solo para no encontrar ninguno. Pasaron unos momentos con nada más que silencio, no más muertes, nada. Un oficial asomó la cabeza para verificar y murió instantáneamente cuando una bala le atravesó el ojo. El grupo comenzó a disparar en pánico hacia los árboles en la montaña tratando de cubrirse. 6 hombres más murieron por las balas, cada una un tiro perfecto directo a la cabeza. Aunque estos hombres llevaban cascos que normalmente desviaban disparos, las balas simplemente los atravesaron. El fuego por el pánico continuó por un rato más, y unos oficiales se atrevieron a llamar un alto. Surgieron unos movimientos tensos y no hubo más muertes. Los oficiales reunieron a sus tropas y las enviaron a los árboles, pero no encontraron nada. Sin municiones, sin huellas, sin rastros. La mayoría de los soldados se internaron en la jungla y experimentaron un silencio inquietante, sin siquiera el canto de los pájaros en el aire. Nada más.
que el suave zumbido del viento y el suave susurro de las hojas. Para asegurar su regreso, una escuadra de 50 hombres hacía guardia en los transportes. Una retirada significaba una pérdida, pero una pérdida podía ser una lección. Había 50 transportes, todos ellos en el aire flotando suavemente a unos pocos centímetros sobre el suelo, y una escuadra de 200 para protegerlos. Un fuerte golpe se oyó de repente a lo lejos, poco antes de que un transporte fuera destruido instantáneamente, explotando en una gran bola de fuego. Algunos de los hombres más cercanos fueron incinerados o lanzados por la explosión. Segundos después, otro impacto voló el motor de otro transporte, causando que girara incontrolablemente, llevándose por delante otros dos transportes en el proceso al estrellarse contra ellos. El pánico se apoderó de los hombres en el suelo cuando otros dos transportes fueron alcanzados, uno de los cuales aterrizó sobre un oficial que desafortunadamente intentaba calmar a sus tropas en el lugar equivocado. De repente, explosiones masivas y detonaciones aleatorias comenzaron a ocurrir en la montaña. La unidad de 200 enviada a explorar la ladera de la montaña estaba ahora en pánico, disparando salvajemente a los árboles, mientras estos de repente detonaban, piernas y brazos siendo severamente arrancados. Ahora, asediados en dos frentes, los transportes eran presa fácil y un proyectil impactó perfectamente en la cabina, matando al piloto que lo estrelló contra el suelo, aplastando a una escuadra de 6 hombres. Para cuando algún oficial se recuperó lo suficiente para dar órdenes, la unidad en la montaña estaba toda muerta o moribunda, y solo 13 de los 50 transportes seguían en pie. Se dio la orden de retirada y los transportes huyeron. Mientras ascendían al cielo, una estela de humo emergió de las montañas que lo rodeaban. Cada transporte fue alcanzado por un ataque de misiles que apareció de la nada. Primero 5, luego 8, luego 10 misiles, cada uno apuntando a un transporte. Ningún transporte sobrevivió al ataque, y ahora el ejército estaba varado, atrapado, luchando contra un enemigo que no entendían ni podían ver. Los oficiales sabiamente asumieron que las montañas tenían trampas u otros medios para disuadir a los atacantes. El único camino real era por las carreteras. Esto resultó ser una mala idea, como los oficiales descubrirían más tarde. Inteligentemente, sin embargo, ordenaron a sus hombres que se espaciaran para defenderse de los ataques explosivos como los vistos en las montañas. La fuerza ahora estaba varada y habían perdido un total de 300 de los 2000 hombres. Aún tenían mucha fuerza y continuaron. El ejército marchó. Un grupo de 400 cruzó un largo puente que conducía a la isla más grande en la cadena del archipiélago. Este ejército estaba a punto de cruzar un puente cuando una explosión masiva sacudió el frente y la parte trasera simultáneamente. El puente en ambos extremos colapsó repentinamente, atrapando al ejército donde estaba. Se recuperaron rápidamente y comenzaron a buscar cualquier rastro de sus objetivos. Nada. Los dos oficiales que estaban ahí se ocultaron cuidadosamente, usando a sus soldados como cobertura. El ejército ahora estaba atrapado a 60 metros en el aire en un puente sobre un río caudaloso. Cualquier hombre que cayera en el río estaba condenado a esos rápidos implacables, si es que no era aplastado por el puente que caía o muerto por la explosión. 2 explosiones más sacudieron repentinamente la columna, nuevamente en ambos extremos del puente. Luego, 2 explosiones más en el mismo punto. El extremo norte del puente estaba colapsando. El extremo sur del puente colapsó después de una tercera explosión. Un oficial estaba a punto de dar una orden cuando un proyectil explosivo aterrizó directamente en su cabeza, detonando de tal manera que cualquier soldado que no fue atrapado por la explosión quedó salpicado con fragmentos de sus huesos y armadura o empapado con una lluvia de su sangre. 2 explosiones más, seguidas por el colapso adicional del puente, marcaron el final del ejército del puente, ya que los últimos 2 segmentos del puente colapsaron condenando a todos a una tumba acuática o desastrosa. Con solo 4 de sus 14 oficiales originales y solo 1.300 de sus 2.000 soldados originales,
todavía les quedaba mucha fuerza. Un ejército de 200 marchó hacia el sur desde el puente y se abrió camino a través de lo que parecía ser un área industrial de algún tipo. Vieron movimientos en el campamento y cargaron, disparando salvajemente, usando los disparos como cobertura y un medio de intimidación. Entraron y se reunieron alrededor de un extraño ídolo. Era una extraña criatura parecida a un simio, o al menos una aproximación falsa de uno, sentado en una caja mientras sostenía dos extraños dispositivos metálicos circulares. Parecía ser un juguete infantil de algún tipo. El ejército escaneó cuidadosamente el área local y no encontró nada más que este extraño ídolo. Un soldado, aparentemente por curiosidad, levantó el juguete y este comenzó a emitir un chillido y a golpear sus objetos metálicos, haciendo un ruido estridente. El juguete tenía una cuerda atada y al ser levantado se oyó un zumbido y luego un clic. Al mirar la cuerda, el soldado se dio cuenta de que el mono estaba sentado sobre una caja de explosivos. Cargas de demolición colocadas en lugares clave en todo el patio detonaron de repente. Cualquier hombre que quedó vivo comenzó a entrar en pánico y a correr. Para su mala suerte, fueron rápidamente abatidos por una bala de la nada. 200 hombres murieron. Solo quedaban 3 oficiales. Un ejército de 400 se dirigió hacia un puesto de avanzada visto desde los cielos. Un largo camino hacia él. Cada pocos pasos que tomaba el ejército, 2 o 3 hombres recibían una bala y caían muertos. El ejército se detenía, levantaba sus rifles. Alguien abría fuego al ver movimiento y luego, tras una andanada de disparos, se detenía. Emboscadas repentinas desde los árboles con fuego automático rociaban el camino, matando a unos cuantos hombres, y luego se detenían de repente. Los soldados restantes corrían hacia la ladera de la montaña o la jungla y no encontraban nada. Algunos de los hombres enviados a investigar no regresaban a la formación. La lenta reducción de tropas a medida que se acercaban al puesto de avanzada los tenía rotos y temerosos. El oficial al mando apenas era capaz de mantener a sus hombres juntos. Se dio cuenta de esto demasiado tarde, cuando su cabeza de repente desapareció en una lluvia de huesos y sangre. Con el oficial muerto, no había nada que impidiera al ejército disparar en pánico antes de que sus fuerzas fueran golpeadas por una serie de explosiones aparentemente desde arriba. No había aviones a la vista y no se encontraba ningún enemigo. A medida que el ejército se reducía, solo quedaba un hombre. Fue entonces cuando se vio al primer guerrero humano. Surgió de la jungla y se acercó al Gracanti, sosteniendo un rifle automático. Era humano, vestido con una armadura verde que parecía de tela, con el único metal en su armadura, siendo placas entrelazadas alrededor de su pecho y el casco en su cabeza. El Gracanti, aún en pánico, intentó abrir fuego, solo para darse cuenta de que las cargas de plasma de su rifle estaban agotadas por sus disparos anteriores. El humano se acercó, poniéndose a distancia para apuntar su arma y vaciando el cargador de municiones en el guerrero Gracanti. Luego, con una sonrisa sádica, desapareció de nuevo en los árboles. Un ejército al oeste, una fuerza de 300, encontró un final repentino y desastroso al encontrarse con un vehículo militar humano. Un solo vehículo militar los encontró en un campo abierto. Una cosa fea y cuadrada sobre orugas primitivas, con una sola arma montada en una torreta. Los oficiales se sintieron inquietos por eso. Su arma era extraña. Tenía 8 cañones que giraban. Al registrar una amenaza, el vehículo cargó contra ellos y comenzó a disparar. El ejército había caído en una trampa perfecta, y el arma del vehículo comenzó a rociar miles y miles de balas en las fuerzas del ejército, masacrando a todos los hombres ahí. Las armas de plasma disparaban contra el vehículo, pero eran demasiado lentas, y la velocidad del vehículo le permitía ignorarlas mientras se movía. El blindaje estaba espejado o pulido, por lo que el fuego láser rebotaba inofensivamente. La batalla duró apenas 2 minutos, mientras la máquina flanqueaba al ejército y atacaba a su costado.
Un ejército de alrededor de 100 se había encontrado con un terreno demasiado difícil de atravesar y había retrocedido a su punto de entrada, solo para encontrar un cementerio humeante de sus camaradas. Indignados por este deshonor, se movieron hacia el oeste hacia el puente. Su existencia fue de corta duración. Unos cuantos objetos cilíndricos extraños aparecieron de repente a sus pies y comenzaron a emitir humo que oscurecía su vista. Siguió una escena de terror y horror, haciendo que los hombres entraran en pánico y corrieran. La visión de un humano usando un dispositivo conocido como lanzallamas era una escena reminiscente de su historia antigua, de un dios del odio y la venganza que los plagó hace milenios. Esa escena hizo que muchos huyeran, solo para ser inmediatamente abatidos por una bala. Aquellos que se quedaron firmes o no lograron huir a tiempo, fueron engullidos por un infierno ardiente que quemó su piel e hizo que hirvieran en su propia armadura. Viendo que el mundo abierto era un medio mortal, los últimos 300 hombres se abrieron camino con cuidado a través del terreno e intentaron evitar las carreteras y áreas abiertas. 100 de esos hombres cayeron presas de balas aleatorias desde la nada, trampas en los árboles o fosos en el terreno. El último oficial restante en el grupo cayó en una trampa y los soldados con él entraron en pánico y huyeron hacia los árboles al verlo boca arriba en la trampa, con su cuerpo convertido en un verdadero cojín de alfileres. Los 200 restantes fueron abatidos por francotiradores o cayeron presa de trampas y minas. Para cuando todo terminó, quedaba un grupo de 10 de 2000. Esos 10 ahora se acobardaban de miedo en medio de un campo. Un soldado, aparentemente ahora loco, llamó a su enemigo a mostrarse, a luchar como guerreros de verdad. Disparando en pánico, habían agotado toda su munición y solo les quedaban cuchillas para luchar. Aún así, eran mucho más altos que los humanos, así que no significaba nada, ganarían. Los soldados se prepararon en un círculo y desafiaron a su enemigo a mostrarse. Una repentina lluvia de sangre empapó a un soldado, cuando 9 de los 10 hombres cayeron muertos de repente por una bala. El soldado restante gritó de rabia y terror mientras se limpiaba frenéticamente la cara de la sangre de su hermano. Gritó a los lugareños que se mostraran, desafiando a los humanos a enfrentarlo en combate. Escuchó un ruido de hojas y de repente, 2 docenas de humanos aparecieron aparentemente de la nada. Cada uno llevaba una selección de arbustos y pintura facial, camuflándose perfectamente en el matorral. Cada uno estaba armado con un arma de alto calibre. Antes de que el soldado pudiera hacer algo, una bala voló desde sus rótulas, arrancándole la pierna izquierda del cuerpo. Se retorció de dolor por unos momentos antes de que un humano se acercara a él con una pistola de gran calibre y lo rematara. La armada Gracanti presente en el sistema grabó todo el evento y se dio la vuelta frenéticamente. Mientras las naves se movían, gritaban de terror al darse cuenta de que la marina humana había desplegado una enorme cantidad de minas directamente en su camino mientras estaban distraídos. Cada mina tenía la potencia de una ojiva nuclear de 1 kilotón. Se adherían a los cascos de la nave magnéticamente por cientos. Entonces, se recibió un mensaje por una comunicación abierta. Compadezcan a los pobres tontos que piensan que las armas elegantes y las grandes naves los hacen fuertes. Asegúrense de contarle a la galaxia lo que pasó hoy. Los estaremos esperando, y no dejaremos testigos. Las minas detonaron, obliterando toda la armada. Los únicos vestigios de la flota estelar Gracanti se desintegraron en pedazos. El único sobreviviente fue una fragata apenas funcional, que solo recibió un golpe de la detonación. La humanidad la dejó escapar, por alguna razón que la galaxia nunca sabrá. La galaxia vio la grabación. El pacto prohibió cualquier futuro rito contra la humanidad y prohibió a los comerciantes entrar en su espacio. Muchas armadas y flotas estelares intentaron vengarse y contraatacar. Nunca se volvió a escuchar de esas flotas.
Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.